Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet, los hermanos que estamos presentes aquí en Capilla del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, que es el capítulo que estamos compartiendo. Y es un capítulo, Hebreos capítulo 12, donde se nos presenta la vida cristiana como una carrera que se corre sin peso, sin pecado, pero con paciencia. ¿Y dónde tiene que estar colocada la mirada del corredor para no quedar al costado del camino? Nos dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, que es nuestro ejemplo de fe, el que la inició y el que culminó esa carrera de fe cuando Él estuvo en este mundo durante 33 años y medio. Él estuvo siendo nuestro ejemplo del corredor vencedor. Y también hemos visto su estrategia, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Vimos ese tiempo de todo lo que Él tuvo que padecer la cruz, un elemento de tortura, de maldición, y menospreciando la vergüenza a la cual fue sometido, la dejó de lado. ¿Por qué? Porque estaba pensando en nuestras almas, en nuestras vidas. Y fue ese periodo donde Él fue humillado, porque es la primera vez en la eternidad de Dios, podríamos decirlo, que Él se hizo el Creador como las criaturas, para venir a salvarnos, para venir a morir en propiciación por nuestros pecados, como nos dice Hebreos 1:3. Y el domingo pasado consideramos aquel que soportó tal oposición, hostilidad de pecadores contra sí mismo. ¿Se acuerda? Vimos cómo se unió el pueblo judío, incentivado por los líderes religiosos. También cómo se unieron el poder político romano, el imperio, a través de Herodes y Poncio Pilato, que se hicieron amigos a través de condenar al santo e inocente Cordero de Dios. Y el escritor a los Hebreos quiere sacar los ojos. Cuando uno está sufriendo y padeciendo, los coloca sobre sí mismo. Y no puede ver otra cosa más que su propio dolor, su propio sufrimiento, su propio padecimiento. Y eso nos lleva a hundirnos en la tristeza y en la depresión. Por eso importante es en qué enfocamos nuestra mente, en quién ponemos nuestra mirada. Y el escritor nos dice, consideremos pues aquel, y nos muestra nuevamente la persona de Cristo. Él es el ejemplo en todo, como corredores en esta carrera que nos toca aquí en la tierra. Él es el campeón vencedor. Y hoy vamos a estar viendo que en el versículo 3 habíamos considerado que el propósito de mirar a Cristo, de considerarlo, era para que no os canséis y os desaniméis en vuestro corazón, en vuestra alma. No se cansen, no se desanimen. La carrera es larga, la carrera continúa. Miremos a Jesús, consideremos a Jesús. Y hoy vamos a estar viendo en el versículo 4, lo voy a leer primeramente, dice el escritor a los Hebreos, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Y acá el enfoque del escritor a los Hebreos nos va a presentar, como lo dice el versículo 4, la lucha que tenemos contra el pecado. La lucha que tenemos contra el pecado. El pecado que mora en mí, dice Pablo. Yo quiero hacer el bien, pero
en mi corazón mora el mal. Y esa lucha que nos habla Gálatas 5 entre el espíritu y la carne, es con la cual nos levantamos todos nosotros cada mañana, y allí comienza la lucha. Ahora, también consideremos a Cristo como el mejor y más grande ejemplo de aquel que luchó contra el pecado para eliminarlo al pecado. ¿Se entiende? Por eso lo dice el escritor, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no han alcanzado este nivel, fíjense, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Ustedes todavía no han llegado a ese punto de batalla, de lucha contra el pecado que mora en nosotros, hasta el punto de derramar sangre. Ahora, en esta noche me gustaría que podamos contemplar aquel que sí tuvo que derramar sangre en su lucha para vencer al pecado. Y nuevamente nos va a llevar el escritor a la persona bendita de Cristo Jesús. Porque para que hoy podamos nosotros disfrutar de una salvación tan grande, para que podamos tener nuestras conciencias limpias de obras muertas, tuvo que haber un sacrificio y tuvo que haber sangre para que nosotros podamos tener perdón, porque la ley decía, ¿se acuerdan? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ese fue el camino establecido por Dios, ese fue el precio para acabar con el pecado. Siempre fue la sangre del justo Abel que derramó aquel cordero que trajo a la presencia de Dios en Génesis 3. De ahí, bajo la ley con Moisés, siempre fue la sangre combatiendo contra el pecado. Y entonces, en esta noche quisiera hablarles y poder juntos estar analizando aquel que sí tuvo que pelear hasta el punto de derramar sangre para luchar y vencer al pecado. Una sangre que era especial. No era sangre de machos cabríos, ni de toros, ni de corderos, sino, como nos dice el mismo escritor a los hebreos, la sangre preciosa, la sangre pura de Cristo Jesús. Aquel cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, en esta noche, quisiera que podamos considerar esta proposición que les quiero dejar es para que podamos meditar en esta lucha que tenemos contra el pecado. A veces uno dice, ¿cómo podemos vencer al pecado que mora en cada uno de nosotros? Poder contemplar a aquel que derramó sangre para terminar con el pecado y quitarle su poder, alejar su presencia y quitarlo para la eternidad cuando estemos en el cielo. Entonces, en esta noche, la propuesta que yo les hago desde la palabra es que podamos entender y meditar que yo costé a Jesús sangre, sudor y lágrimas. Yo le costé a Jesús sangre, sudor y lágrimas. Yo le costé a Jesús 3 cosas: sangre, sudor y lágrimas. Esta expresión que a veces la hemos escuchado o la hemos utilizado, cuando alguien dice esto me costó sangre, sudor y lágrimas, está diciendo que está todo el esfuerzo puesto en ese fruto, en ese resultado de lo que algunos pueden ver. Ahora, en esta noche poder meditar que yo le costé a Jesús 3 cosas que Él tuvo que derramar: sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Para que podamos nosotros ser motivados por aquel
que sí llegó a tal nivel de combate contra el pecado, de estar dispuesto a derramar su propia sangre para acabar y terminar esa lucha que si no sería eterna, ¿no? ¿Cuántos años de sacrificio? Más de 5.000 años derramando sangre de corderos, machos, cabríos, y siempre lo mismo, hasta que un día vino el Cordero de Dios, que quita para siempre el pecado. Y vamos a estar considerando. Entonces yo le costé a Jesús sangre, sudor y lágrimas, para que tú y yo podamos en esta noche valorar hasta qué punto Jesús tuvo que pelear para eliminar y terminar con el pecado. Lo que podemos comenzar diciendo, vamos a un versículo en Isaías, capítulo 11, Isaías capítulo 11, va a utilizar la palabra de Dios una figura. Allí en el capítulo 11, versículo 1, habla de una futura profecía, 700 años antes, dice Isaías, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Lo vuelvo a leer. Brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Está hablando de que de la descendencia de David nacería el ungido, el Mesías, el Salvador de la humanidad. A eso apunta esta profecía. Brotará un retoño, un tallo, una rama de ese tronco de Isaí. Y ese vástago de sus raíces, dice, dará fruto. Y va a dar fruto. Y está diciendo en el versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Versículo 2 de Isaías 11. El ungido, Mesías significa ungido. Y la unción pasaba por el aceite de oliva. El aceite de oliva. A los sacerdotes se los ungía con aceite, a los reyes se los ungía con aceite, y a los profetas se los ungía con ese aceite. Ahora, ese retoño o tallo del tronco de Isaí, de su descendencia, saldría ese vástago. Y de esa rama, dice, dará fruto. Y el hecho de que el Mesías significa ungido, está hablando también del Espíritu Santo, que estaría dándole el poder y la capacidad para el ministerio terrenal durante los 3 años y medio, que él en el bautismo, ¿se acuerdan? En el río Jordán, es la voz del Padre que se manifiesta, donde dice: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, y desciende del cielo como paloma el Espíritu Santo y se posa sobre Cristo. Ahí él es ungido, ahí recibe visiblemente la presencia y el poder del Espíritu para realizar el ministerio terrenal por 3 años y medio. Pero su ministerio principal del Mesías era acabar con el pecado, terminar con el pecado, pulverizar el pecado, eliminarlo para siempre jamás. Ese era, podríamos decir, su principal ministerio, por lo cual Cristo vino
a la tierra. Lo primero que encontramos allí entonces es una profecía que nos habla de la persona de Cristo. Ahora, Cristo es entonces ese retoño, ese tallo, ese vástago que surge hace 2000 años. Y cuando nosotros podemos observar justamente y ver un gráfico de lo que le costó al Señor poder salvarnos a cada uno de nosotros, cómo Él tuvo que derramar esa sangre preciosa por cada una de nuestras almas. Podemos pensar y proyectarnos mediante la palabra hacia lo que fue. Vamos a abrir nuestras Biblias allí, dirigirnos ahora a Lucas. Lucas capítulo 22. En Lucas 22 nosotros encontramos, para que podamos ubicarnos, ya el Señor ha compartido la última Pascua con sus discípulos en el aposento alto. Y ahora esta rama que sale de Isaí, de ese olivo que es la nación de Israel, va a dirigirse justamente, fíjense, no por casualidad, allí en Lucas 22, versículo 39, vamos a encontrar lo que dice la palabra del Señor. Lucas 22, 39. Y saliendo se encaminó, como de costumbre, hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. ¿A dónde se dirige Cristo, el ungido? Al monte ¿de qué? De los olivos. Allí se dirige el Señor. Se dirige el olivo, el ungido, al monte de los olivos. Y nos dice la palabra de Dios, cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. El Señor se va a llevar a los discípulos, después se va a llevar a Jacobo, Pedro y Juan, un poquito más se va a adelantar y va a estar con ellos. El Señor está preparando su corazón y su alma y su espíritu para todo lo que se viene, de lo que es el precio tremendo que Él tenía que pagar justamente para morir por nuestros pecados. Y miren lo que dice, versículo 41, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos a Cristo, a Jesús, en forma humana, Dios manifestado en carne. En el momento de mayor presión en toda su vida, porque la batalla que Él va a librar en el Getsemaní es para justamente de allí salir para ir a morir a la cruz del Calvario. Y Él era un ser, como era también divino, conocía de antemano todo lo que le iba a pasar. Ya sabía que Judas venía encabezando la patota del traidor. Ya había adelantado la negación de Pedro esa misma noche. Y ya había profetizado, heriría al pastor
y las ovejas serán dispersadas, su soledad y sus discípulos que lo iban a abandonar, la multitud que lo iba a enfrentar, tanto del pueblo como los religiosos, como los judíos. Ya hemos hablado de la oposición contra Cristo. Pero aquí está en la lucha, en la batalla, solo con el Padre. Y es tanto la presión que siente en su humanidad, que ora y pide: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Si hubiera alguna posibilidad de no tener que tomar este trago amargo, Padre, mostrame una salida. Tremendo, ¿no? Y ahí vemos lo que conocemos como la agonía de Getsemaní. Ahí el Señor va a comenzar a sufrir la presión y el estrés por todo lo que Él sabía que le iba a pasar. Él sabía que había nacido para morir, pero a pesar de que lo sabía, a pesar de que Él era Dios, pero también era hombre, y sentía esa presión tan grande que caía sobre su misma alma. Y fíjense lo que Él declara. Quédense acá, pero busquemos en Mateo 26, 38. A veces uno no entiende, ¿no?, lo que le costamos al Señor. Y que como hombre, Él va a declarar cómo se sentía en ese momento en el Getsemaní. Mateo 26, versículo 38. Miren lo que declara el Señor. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Observe lo que dice el Señor. ¿Has llegado alguna vez a estar en este nivel de presión en tu vida y de estrés? Que sentís que estás al punto de morirse, de pararse tu corazón, de paralizarse por la gran presión y el gran estrés que el Señor estaba viviendo por cada uno de nosotros. Esa palabra agonía en el original habla de una extrema tensión emocional y angustia que el Señor estaba experimentando, como jamás, nunca en toda su vida terrenal lo experimentó. Es lo que Él está sintiendo en Getsemaní. Él es el olivo, Él es la rama. Y Él está sintiendo toda la presión de ese lugar. Porque no fue casualidad que el Señor derramara y luchara en su corazón, en su comunión con el Padre, buscando de alguna manera el apoyo de sus discípulos, por los cuales Él vivió 3 años y medio atendiéndolos, que no les faltara nada, instruyéndolos, dándoles todo. Y ahora que el Señor lo necesita en la parte humana, no está nadie. Están dormidos, durmiendo en el Getsemaní. Y justamente cuando entendemos que el Señor está sufriendo toda esa presión sobre su propia alma, y Él dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. No está exagerando. Él no puede mentir, Él es Dios. Él es la verdad. Y Él está abriendo su corazón a sus discípulos. Nunca he sentido esta angustia, esta agonía, esta presión del Getsemaní. ¿Y saben por qué era? Porque justamente Él está en ese lugar. Y la palabra Getsemaní es muy interesante. ¿Qué significa Getsemaní? La palabra significa la prensa de aceite.
Getsemaní significa la prensa de aceite. Y esto nos muestra cómo Jesús, que es esa rama del tronco de Isaí, y es muy interesante poder conocer cómo se extraía el aceite en la época de Cristo. Se utilizaba en primer lugar una prensa que se llama la prensa de Otto, que es una piedra redonda con un canal, y allí se ponían las aceitunas. Y arriba de esas aceitunas que se colocaban allí se ponía una piedra, que era la piedra de molino, que rodaba alrededor del canal, tenía un agujero en el centro con un palo y se movía con un burro que empujaba la rueda, la hacía girar y empezaba a aplastar el fruto de esas aceitunas que comenzaban a ser trituradas. Ese era el primer proceso en la extracción del aceite de oliva. Primero esa prensa de Otto tirada por el burro. Una vez que estaba triturada las aceitunas, se colocaban en bolsas de yute y se apilaban unas 10 a 15 bolsas, y después, para extraer el aceite, y esto es lo interesante, se les colocaba arriba el Getsemaní, que era una especie de pilar de más de 1 metro, una pesada piedra. El pilar, el Getsemaní, se colocaba arriba de esas bolsas de yute con todas las aceitunas, y bajo la presión del Getsemaní, de esa prensa, empezaba el aceite precioso a salir por el canal y allí se recogía. ¿Se entiende? Entonces, en esta figura, y Cristo como esa rama y el fruto que Él podía dar, tenía que ser sometido bajo la presión de esa prensa de aceite en el Getsemaní por cada uno de nosotros. Por eso, cuando Él siente esa carga y esa presión, y era humano como nosotros 100%, Él puede declarar: mi alma está muy angustiada hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Nosotros nos cuesta comprender lo que el Señor tuvo que padecer en esa agonía en Getsemaní. Volviendo a Lucas 22. Él se sentía hasta el punto de la muerte. Se sentía en su mayor debilidad, en su humanidad. Tal es así que nos dice en Lucas 22, 43, observa lo que dice allí. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Cuando él pide al Padre y dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre le está respondiendo al Hijo: no puedo apartarla, Hijo. Tienes que tomar ese trago amargo. Tienes que soportar la presión que está sobre tu alma, que te está sintiendo como que vas a morir. Porque no hay otra manera de salvar a la humanidad. Y la respuesta del Padre no es quitándolo de la copa, sino fortaleciéndolo para que la pueda beber. Y por eso dice el versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. El ángel es la respuesta del Padre. No se puede esquivar la copa, hay que tomarla. Pero él necesita fuerza, el Hijo de Dios. Y el ángel que el Padre le envía viene a darle esa fuerza que necesita por la presión y el estrés que está sintiendo de esa prensa de aceite del Getsemaní, donde toda la agonía viene sobre su propia alma. Podemos llegar a entenderlo de esa forma, ¿no? Ahora,
observemos el 44, lo que dice Lucas. Lucas, que es el único que va a mencionar esta situación que se dio en Cristo, que no lo mencionan los otros evangelios, perdón. Y justamente Lucas era médico, y él va a notar algo que a él le va a llamar la atención. Y dice versículo 44, y estando en agonía, estando en esa extrema tensión emocional y angustia, oraba con mucho fervor. Observen, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Aquí está este fenómeno que Cristo, bajo la presión, está experimentando. A tal punto llega la agonía en esta circunstancia de su vida, que él llega, observen el 43, dice, y su sudor comenzó con el sudor de la frente, luchando en oración, en su angustia, en su agonía, se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre tierra. El Señor va a sudar literalmente sangre que cae de su frente. Ahora, Lucas, que es médico, lo menciona. Y después, cuando lo podemos ahora analizar desde el punto de vista médico, este fenómeno de sudar sangre, actualmente hay personas que lo experimentan. ¿Sabían ustedes que hay personas que llegan a sudar sangre? Ahora, lo interesante de este fenómeno que menciona Lucas, ¿bajo qué condiciones se puede llegar a sudar sangre? Y justamente esto ocurre cuando el estrés, la presión por la situación que uno está viviendo, rompe las finas venas capilares debajo de las glándulas sudoríparas, y de esta forma, al romperse esos vasos finos, la sangre se junta con el sudor y uno suda literalmente sangre. Este fenómeno se llama hematidrosis. Hematidrosis. Si ustedes lo quieren después analizar, estudiar, esto es algo que la ciencia sabe que existe y que, por supuesto, Cristo lo pudo experimentar. Es una situación de estrés tan terrible, tan tremendo, que uno llega a romper esos vasos capilares debajo de las glándulas sudoríparas y comienza a sangrar por los poros. No hay rotura de la epidermis, sino la sangre viene de abajo y uno suda literalmente sangre. Para que nosotros podamos comprender, hermanos, lo que le costamos a Cristo, ese sudor, dice Lucas y lo va describiendo, que comienza a salir agua, de repente en su sudor se volvió como gotas, gruesas gotas de sangre. Ahí, ¿por qué? Porque ahí se rompen las venas capilares y ahí se convierte ese sudor en sangre. Eso es lo que describe Lucas en el versículo que hemos leído. Hermanos, y justamente esta hematidrosis se produce también cuando hay personas que saben que van a morir de una manera lenta y horrorosa. Cuando uno sabe que va a morir de una manera lenta y horrorosa, se produce este fenómeno bajo la presión, porque Jesús sabía lo que le esperaba. Él está siendo sometido a toda la prensa de aceite, el Getsemaní, está sobre su alma. Él está en una agonía que siente hasta el borde de la muerte y llega a producirse ese fenómeno de sudar sangre. Sudor primero, la presión, la lucha,
que estaba en el Getsemaní. En segundo lugar, se convierte en gruesas gotas de sangre que caían a tierra. Ahora, miren lo que dice en el versículo 45. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Qué tremendo, ¿no? Esa agonía que Cristo sufrió en el Getsemaní, en la prensa de aceite, esa sangre que comienza él a derramar en la oración al Padre, a solas con Dios, es las primeras gotas de sangre que el Salvador comenzará a derramar para terminar con el pecado. Indudablemente que el Getsemaní representa esa aceptación del precio, aceptación de esa copa amarga, aceptación de todo lo que él sabe que va a venir. Imagínate que tú supieras de antemano cómo te van a tratar, cómo te van a escupir, cómo van a golpear tu rostro, cómo te van a poner una corona de espinas, cómo te van a golpear con una caña, cómo te van a abrir la espalda con el flagellum, ese látigo romano que destruyó y abrió la espalda del Salvador. Y vas a regar con sangre desde el Getsemaní, donde él comienza a derramar sus primeras gotas de sangre, por las calles de Jerusalén, saliendo y muriendo afuera de la ciudad, en el monte de la Calavera. Toda la sangre que él tenía, se calcula entre 4 y 5 litros de sangre que una persona tiene, Cristo Jesús la derramó absolutamente toda por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras almas. Entonces, cuando hablamos de lucha, cuando hablamos de enfrentamiento, cuando hablamos de dolor, ¿de qué estamos hablando? El escritor a los hebreos le dice: ¿ustedes piensan que están pasándola mal? ¿Ustedes piensan que es dura la confrontación contra el pecado? Miremos a Cristo, que Él tuvo que derramar para terminar con el pecado sangre, sudor y lágrimas. Entonces, esa es la máxima expresión de lucha contra el pecado. Y Él, allí está nuestro amado y maravilloso Salvador. Ninguno de ustedes, le dice a los hebreos, ha peleado al punto de derramar sangre por el pecado. Pero Jesús, al que debemos considerar, Él sí lo hizo. Por eso nosotros le costamos a Jesús sangre, sudor y lágrimas, hermanos. Esto nos habla del alto costo, el alto precio que nuestro amado Salvador tuvo que sufrir y soportar para que hoy podamos nosotros gozar de una salvación eterna, perfecta y gratuita. ¿Qué te parece? No nos costó nada a nosotros, pero a Él le costó hasta la última gota de sangre. Que justamente observen allí en Juan 19, vamos a ver las últimas gotas de sangre del Salvador. El Señor permaneció 6 horas de agonía. Primero en el Getsemaní fue 1 hora, porque el Señor dijo: no habéis podido velar 1 hora conmigo. Primero Él la venció allí se levantó para ir a la cruz. Ese fue el primer estrés y presión que sufrió el Salvador. Por eso la hematidrosis, donde va a sudar sangre literalmente. Pero cuando Él entrega su espíritu a las 3 de la tarde, es crucificado a las 9 de la mañana, mire lo que dice en Juan 19, versículo 31.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que se le quebraran a las piernas y se los llevaran. Sabían que la crucifixión podía durar días ahí parado, vivo, clavado, parado sobre los clavos y respirando. Terrible, ¿no? Pero como se acercaba el día de reposo, antes de las 6 de la tarde le piden a Pilato que saquen estos cuerpos, y para acelerar su muerte le quebraban las piernas, así ya no podían respirar. Entonces, observen lo que dice el versículo 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro, que había sido crucificado con Jesús. Los dos ladrones, a ellos les rompieron las piernas los dos, para morir rápido. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Ven? Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Esto está hablando Juan, el que es el autor del Evangelio, que él estuvo ahí presente, observando, fue el único que quedó, para dejar el registro, versículo 36. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. A él no le rompieron las piernas, porque ya el cordero pascual que había que comer en Éxodo 12 no se le podía romper los huesos. ¿Por qué? Porque era una figura, un tipo de la persona de Cristo, que él no se le tocaría ningún hueso, como pasó literalmente con Jesús. Y versículo 37, y también otra escritura, dice Juan, dice, mirarán al que traspasaron. El costado abierto, que fue el lanzazo romano para confirmar que estaba totalmente muerto, de allí sale del Salvador la última gota de sangre y agua que tenía para dar. ¿Qué más puede haber dado nuestro Señor? ¿Qué mayor precio puede haber pagado con sangre bendita y gloriosa por cada una de nuestras almas? Esa sangre preciosa que dice Pedro, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, la sangre de Jesús. Esa es la sangre que ha operado en cada uno de nosotros, que le hemos abierto nuestro corazón y nos ha lavado de toda inmundicia y de toda maldad y nos ha hecho santos delante de su presencia. Eso es lo único que nos habilita a poder entrar a las gloriosas puertas del cielo, a un lugar, la morada de Dios, el cielo. ¿Por qué? Porque estamos limpios completamente por la sangre del Cordero. Entonces, en esta noche, hermanos, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a sufrir y padecer contra el pecado? Dice el escritor a los Hebreos, y lo volvemos a leer para cerrar, simplemente en esta noche. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado, ¿qué dice? No habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Pero hemos visto aquel que sí tuvo que derramarla completamente, toda, por cada una de nuestras almas. Ahora yo pensaba, la otra vez escuchaba a un maestro, ¿no? Y él decía una gran verdad. La sangre de Cristo, para que tenga poder, debía ser la sangre de un sacrificio. ¿Se entiende? Para que esa sangre tenga poder, el Cordero debía morir. Si no había muerte, no hay poder en la sangre del Cordero. Por eso es un Cordero inmolado, un Cordero que se entregó voluntariamente para que nosotros podamos tener vida eterna. Y que esta mirada que hemos dado hacia el Getsemaní especialmente, hermanos queridos, nos motive hoy para no bajar los brazos,
para no pensar que lo nuestro es difícil y es complicado, para mostrarle cuánto le amamos a Él, porque Él ya nos mostró a nosotros cuánto nos amó, que estuvo dispuesto a dar su sangre y a pelear con sangre para eliminar, exterminar para siempre jamás la paga, la presencia y el poder del pecado para siempre. Con su sangre lo eliminó y lo terminó. Consumado es, dijo el Cordero de Dios antes de entregar su espíritu. La obra ya ha sido completa y perfecta. Tenemos vida eterna. Él nos lavó con su sangre. Y esa sangre sigue teniendo poder hoy para mantener esa común unión con Dios, porque el pecado y la lucha sigue, y fallamos y caemos. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te olvides, hermano, de confesar diariamente tus pecados, porque eso rompe la común unión con el Dios y con el Dios de santidad. Fallamos, caemos, pero si confesamos esa sangre que un día nos lavó y nos perdonó, nos puede seguir limpiando para seguir teniendo esa común unión con el Padre diariamente. Bendita sea la sangre de Cristo y su bendito poder, que nos lavó completamente de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y un día podremos entrar como justos a la eternidad, porque el Cordero de Dios, allí en el Getsemaní, estuvo sometido a la prensa de aceite, y de ahí salió sangre. Sus primeras gotas que cayeron en ese jardín y en ese lugar, de ese monte donde él oró, y comenzó su sangre yendo por todo ahí Jerusalén, saliendo de Jerusalén y llegando al monte de la Calavera, donde el último lanzazo romano abrió su costado. Allí salió lo último. Lo último, no tenía más nada para darnos el Señor. Y ese es algo que nos debe mover y conmover a nosotros también, estar dispuestos a hacer algo por Él, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Agradecerle, servirle, hacer algo por la eternidad. Si no, nuestra vida no va a tener ningún propósito, ninguna trascendencia, porque Él nos salvó para que podamos servirle hasta que Él nos venga a buscar. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.